Muy bien, entonces recuerden que para poder calcular la integral sobre una curva de f por ds, ustedes tenían que aplicar esta formulita, ¿no? Integral desde un t inicial hasta un t final de f compuesta con r por el módulo de r' por dt, ¿sí? Por lo general la curva nunca te la dan parametrizada, tú vas a tener que parametrizar la curva, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, en este problema me piden calcular la integral sobre la curva, solo que están utilizando este símbolo, ¿ya? De 12x por ds. Es muy importante reconocer esta parte, por ds, ¿no? Porque yo les mencioné que si ustedes tenían la integral de f por ds, esto es para funciones escalares. Hoy día vamos a tocar un poquito el tema de funciones vectoriales. Y ahí va a ser algo así, integral de f por un dr, ¿ya? Entonces es totalmente diferente. Es importante reconocer esta partecita. ds es para funciones escalares y dr es para funciones vectoriales, ¿ok? Y calculan cosas diferentes. Lo de aquí arriba calcula un área y lo de acá abajo calcula otra cosa. Ya vamos a ver hoy día eso ahí. Listo. Entonces me piden calcular la integral sobre la curva de 12x por ds. Entonces yo aquí puedo identificar que esta es mi función f, ¿sí? El 12x es mi función f, ¿ya? Podemos ponerlo acá al ladito. Mi función f de x, y es igual a 12x. En este caso solo depende de x nada más. Ya estoy grabando, ¿no? Sí, ya estoy grabando. Listo. Si ustedes se dan cuenta, me dan un gráfico. El problema te da este gráfico. La primera parte es una parábola, ¿sí? Es una parábola. Me olvidé de poner la ecuación aquí. La ecuación de esta curva es y igual a x cuadrado. Esa es la ecuación de esa parábola. Me olvidé de ponerla. La que sí no te dan es la ecuación de la recta. Esa no te dan. Entonces, te dan esta curva, te dan esta recta. Prácticamente nada más te da el problema. Te dice calcular esta integral sobre la curva y aquí te dan la curva. Te dan la curva dibujada. Este es un tema de examen, por si acaso. No me dan el sentido de la curva, entonces como no me dan el sentido de la curva, uno lo asume en sentido antihorario. Ya, pues si yo lo asumo en sentido antihorario, el sentido antihorario debería ser de esta manera, así. Así debería ser el sentido antihorario, ¿no? Imaginen que es un círculo, entonces debería venir así. Así, ¿no? Así hasta que ya viene aquí y coge la curva, así de esta manera, ¿no? Sentido antihorario. Si no te dan el sentido, lo asumes en sentido positivo, que es sentido antihorario. De esta manera hasta que llega aquí la partícula, ¿no? ¿Sí? Le ponemos nosotros el sentido a esa curva. La curva, han utilizado este símbolo sería gamma, ¿no? Han usado el símbolo gamma para poder representar la curva C, pero es lo mismo, ¿ya? Solamente es un simbolito nada más. Y entonces, mira, el gráfico te especifica que tú tienes aquí una curva 1 y acá tienes una curva 2, ¿sí? Tienes dos curvas diferentes. El problema lo dice, son dos curvas diferentes, una parábola y luego una recta, ¿ya? Si quieren podemos trabajar primero con la recta, no hay ningún problema, y luego con la parábola, ¿ya? Ya, entonces primero trabajemos con gamma 2 o con la curva 2, es lo mismo, ¿ya? Con la curva 2 tenemos que parametrizarla, identificamos cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. El de aquí sería el punto inicial, el de acá sería el punto final, y con eso podemos parametrizar nuestro pedacito de recta. Entonces, R de t va a ser igual a punto inicial. El punto inicial, su coordenada es 2,4, ¿sí ven? 2,4 más t multiplicado por punto final. El punto final es acá 3,0 menos el punto inicial. El punto inicial es 2,4. 2,4, cierro y tengo que resolver esto para poder encontrar la paramétrica de esa recta, ¿no? 2,4 más t, primero se resuelve lo de aquí adentro, 3 menos 2 es 1, 0 menos 4 es menos 4. Ok, aquí te quedaría 2,4 más la t multiplica los dos, ¿sí? T por 1 sería t, coma, t por menos 4 sería menos 4t.
Y ahora sí sumo, ¿no? Sumo estos dos pares ordenados, 2 más t, 2 más t la primera parte, coma, y 4 más menos 4t sería 4 menos 4t, coma. Y esa sería nuestra curva R de t. No se olviden que yo les mencioné que si ustedes aplican esta formulita que estamos aplicando acá arriba, la variable t siempre va a ser de 0 a 1, no se olviden de eso. La variable t siempre va a ser de 0 a 1, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestra curva 2 o nuestra curva gamma 2 o C2, es lo mismo. Y entonces venimos y calculamos calculamos esa área, ¿no? La integral sobre la curva 2 de f por ds, ¿sí? La integral sobre la curva 2. Eso va a ser igual a la integral desde el t inicial hasta el t final. Recuerden que va aquí, ¿no? Aquí está la fórmula. F compuesta con R. La R es la que ingresa en la F. ¿Cuál es nuestra función F? Esta es nuestra función F. 12x. ¿Cuál es nuestra R? Aquí está nuestra R. Esa es nuestra R. Recuerden, esta primera componente es X y esta segunda componente es Y. ¿Sí? Entonces, 12 por X. La X debe ingresar aquí. Es decir, esta partecita es la que yo debo reemplazar aquí. Y eso sería F compuesta con R. Esta R va a ingresar aquí. Te quedaría 12 por X. Y la X vale 2 más T. Ahí tengo F compuesta con R. Eso lo tengo que multiplicar por el módulo de R'. Entonces yo necesito primero sacar R'. Aquí tengo a la R, derivo esa R. Si yo la derivo, tengo que derivar cada componente. Nada más derivada de 2 es 0, derivada de t es 1, coma, derivada de 4 es 0, derivada de menos 4t es menos 4. Ahí tengo R', pero en cambio acá en la formulita debo escribir el módulo. El módulo sería raíz de 1, 1 al cuadrado es 1, más menos 4 al cuadrado es 16. Cierro y multiplicado por el dt. Y listo. Esa integral que ustedes observan ahí me va a dar como resultado la primera área. La primera área. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hicimos ayer? No espero que hayan revisado lo que vimos ayer, chicos. Si algún rato no pueden ingresar a la clase, al menos revisen la clase grabada, ¿no? Para que no se atrasen tanto. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo resuelvo esta integral? El 12 sale de la integral porque es una constante. Aquí tengo raíz de 17. Esa raíz de 17 también sale de la integral porque es una constante. Y solo me tocaría integrar de 0 a 1 a 2 más t por dt. ¿Ya? Entonces ahí tengo que resolver esa integral nomás. Te queda 12 raíz de 17. Integro el 2, te quedaría 2t. Más integro el t, te quedaría t cuadrado sobre 2. Y eso lo evalúo de 0 hasta 1. Si yo evalúo en 0, se va a eliminar todo. Y si yo evalúo en 1, te quedaría 2 más 1 medio, ¿no? Miren, recuerden que tienen que ya saber resolver integrales, ¿no? Y más que todo evaluar. Primero se evalúa arriba y luego se evalúa abajo. Y se restan los dos resultados, ¿no? Pero cuando yo evalúo abajo, se hace 0 todo. Así que aquí te va a quedar 12 raíz de 17. 12 raíz de 17, que multiplica ¿cuánto? Si evalúo en 1, te quedaría aquí 2 más 1 medio. Ya, pues entonces ahí nos queda eso. Se puede simplificar un poquito más, si se puede. Te quedaría 12 raíz de 17 multiplicado por 2 más 1 medio, eso es 3 medios. Y aquí se puede simplificar el 12 y el 2, se hace 6, y el 6 por 3, 18. Entonces ahí te queda que la integral sobre la curva 2 de f por ds es igual a 18 raíz de 17. Ahí tenemos la primera integral, el primer área, ¿sí? La primera área. ¿Sí ven que sale positivo? Porque es un área, ¿ok? Como lo que vimos ayer. ¿Qué sucede si este resultado es negativo? Si es negativo, lo único que significa es que esa área está por debajo del plano XY, ¿sí? El área está por debajo del plano XY, o sea, el área estaría en la parte de acá abajo, ¿no? Suponiendo que es así, entonces el área está en la parte de acá abajo, ya no estaría en la parte de arriba. Eso significa el signo menos, nada más.
Ok, entonces miren, ahí tenemos la integral sobre la curva 2, ¿no? Primero trabajamos con la recta porque es la más facilita. 5 medios, 5 medios. ¿A dónde 5 medios? Ah, sí, sí, perdón, perdón, 5 medios. 2 más un medio, 5 medios, sí, no 3 medios. Cuidado, 5 medios. 5 medios, 5 medios, 5 medios. 5 medios, sí. Entonces ahí se simplifica 6 por 5, 30. Sería 30, 30 raíz 17. Sí, gracias. Este, muy bien. Listo, eso es con la curva 2. Ahora vamos con la curva 1. La curva 1, si ustedes se dan cuenta, es una parábola. Aquí me dan la ecuación de esa parábola. Es y igual a x cuadrado, ¿no? Vamos ahora con la curva 1, gamma 1. O si no, le escriben C1 nada más, ¿no? Por lo general aquí viene la C. Le pueden escribir C1, solo que aquí han utilizado esta simbología, gamma 1 nada más. O le ponen C1 y ya se acabó el problema. Entonces, ¿qué pasa con la curva 1? Que la curva 1 es una parábola. La parábola es esta. Y igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿En qué intervalo está la parábola? La parábola está de -1 hasta 2. En x, ¿no? En el eje x. Entonces, en el eje x, la parábola está de -1 hasta 2. ¿Cómo se parametriza una parábola? Ayer lo vimos. Decimos que la x vale t. Así se parametriza una parábola. Decimos que la x vale t y por lo tanto la y va a ser igual a ¿cuánto? Reemplazamos aquí el valor de la t y la y te va a quedar t al cuadrado. Y ahí tenemos a nuestra curva r de t. La primera coordenada es x, pero la x vale t. Y la segunda coordenada es y, pero la y vale t al cuadrado. ¿Ya? ¿De dónde a dónde va la t? Recuerden, ¿no? La x va de -1 hasta 2. Pero como la x es lo mismo que la t, entonces la t también va a ir de -1 hasta 2. Y ahí tenemos nuestra paramétrica de esa parábola. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular lo mismo, pero con esa paramétrica, con la de aquí. Ya no con la de acá, ahora con esta de aquí. Calculamos la integral sobre la curva 1 de f por ds. ¿A qué es igual la integral sobre la curva 1 de f por ds? Es igual a la integral desde el t inicial hasta el t final. ¿Dónde es el t inicial? El t inicial es aquí, -1 y el t final es 2. Recuerden, ya no estamos trabajando con la recta, ahora estamos trabajando con la parábola. El t inicial es -1, el t final es 2. La formulita, ¿dónde está? Acá arriba está. Esta formulita es la que tienen que aplicar. ¿Sí? F compuesta con R. ¿Cómo se resuelve F compuesta con R? Acuérdense, la R es la que ingresa en F. La R ingresa en F. La R siempre va a ser así. La R siempre es así. X, Y. La primera coordenada es X, la segunda coordenada es Y. ¿Dónde está nuestra R? Aquí está nuestra R. Entonces, esta primera coordenada va a ser la X y esta segunda coordenada va a ser la Y. Y eso es lo que tenemos que reemplazar en la función. En este caso, la función que me dan solo es 12x. Entonces reemplazamos aquí 12 por x. ¿Pero cuánto vale la x? Acá está la x. La x vale t. Entonces sería 12 por t. ¿Sí? Eso lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por el módulo de r'. Entonces primero tengo que hallar r'. Aquí tengo la r, encuentro r', o sea, derivo, ¿no? La derivada de t vale 1, la derivada de t cuadrado vale 2t. Ahí está r'. Yo no necesito r', yo necesito su módulo. Entonces el módulo es la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Entonces, si este segundo tú le elevas al cuadrado, te quedaría 4t al cuadrado. Cierro, viene la fórmula multiplicado por el dt. Y esa integral es la que tienen que resolver. Por eso les mencioné que tienen que ustedes saber resolver todo tipo de integrales, ¿ok? Tienen que saber resolver todo tipo de integrales. ¿Qué se puede hacer aquí? El 12 lo puedo sacar porque es una constante, saco el 12, te queda integral de -1 hasta 2, de t por la raíz de 1 más 4t cuadrado. Por lo general estas integrales se resuelven con cambios de variables nada más. Eh, por ejemplo aquí, a ver, suponiendo que esto de aquí es una variable u, imaginen que esto es una variable u, ¿no? O la pueden resolver acá aparte. Si esto de aquí es una variable u, ¿cuánto vale su derivada?
Su derivada debería valer 8t, ¿sí? Ok. Su derivada debería valer 8t. Si eso es una variable u, su derivada debería valer 8t. Entonces vamos a hacer esto para resolver la integral un poquito rápido. Ponemos aquí 12, lo divido para 8, integral de menos 1 a 2, y aquí adentro pongo 8t. Raíz de 1 más 4t cuadrado por dt. ¿Por qué hice eso? Bueno, para resolver la integral un poquito rápido, miren, lo que estoy haciendo es multiplico por 8 y divido para 8, ¿no? Prácticamente no estoy alterando nada. Entonces, al hacer eso, yo ya puedo decir en mi mente, sin necesidad de hacer el cambio de variable acá escrito. Puedo decir, a ver, si esto de aquí es la u, la derivada, es decir, el du va a ser 8t, y ese 8t está acá, 8t por el dt. Entonces, estos dos términos, 8t por dt, va a ser nuestro du. ¿Sí ven? Entonces, prácticamente lo que yo tengo es la integral de raíz de u por du. Eso es lo que yo tengo. La integral de la raíz de u y todo esto es du. O es como que yo tenga la integral de u a la u medio. U a la u medio por du. Entonces, ¿cuánto es la integral de u a la u medio? Sería u a la u medio más 1 sobre u medio más 1. Y eso te queda lo siguiente, 12 octavos. Y esta integral, si yo la resuelvo directamente, sería u a la 3 medios sobre 3 medios. Pero la u vale 1 más 4t cuadrado a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Sí ven? Ahí está, u elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Y eso lo tengo que evaluar de menos 1 hasta 2. Ya, entonces, vuelvo y repito, ustedes tienen que ya saber resolver integrales de cualquier tipo. Y si las pueden resolver un poquito rápido, pues mucho mejor. Como lo estoy haciendo yo en este momento, pues, ¿no? Ya, entonces aquí ya lo que toca es evaluar nada más. 12 octavos. Esto aquí, a ver, el 12 octavos, este 3 medios, si yo hago la multiplicación, extremos con extremos, medios con medios, el 3 medios se convierte en 2 tercios acá. 2 tercios aquí. Y ahora vamos evaluando esta parte. Primero se evalúa arriba y luego se evalúa abajo, ¿no? Si yo evalúo arriba, te quedaría 2 al cuadrado, 4, 4 más, perdón, 4 por 4, 16, 16 más 1, 17. Te quedaría 17 a la 3 medios. Luego viene un menos y ahora evalúen el de abajo. Aquí, menos 1 al cuadrado sería 1, 1 por 4, 4, 4 más 1, 5. 5 elevado a la 3 medios. Y ahí está. Y esto, bueno, si se puede simplificar, se simplifica, ¿no? Tercera de 3, 1. Tercera de 12, 4. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Cuarta 1, cuarta 4 y se eliminó toda esta parte, ¿sí ven? Se eliminó toda esa parte y solo te quedó lo de aquí. 17 a la 3 medios menos 5 a la 3 medios. Y esa es la integral sobre la curva 1, ¿no? La integral sobre la curva 1 de f por ds es igual a esto. 17 a la 3 medios menos 5 a la 3 medios. ¿Ya? ¿Cuál sería el resultado total? El resultado total sería la suma de las dos. Porque recuerden que son dos curvas, ¿no? Curva 1, la parábola, curva 2, la recta. El resultado total sería la suma de las dos. Entonces sería la integral sobre la curva gamma, ¿no? De f por ds es igual a la integral sobre la curva 1 de f por ds más la integral sobre la curva 2 de f por ds. La integral sobre la curva 1 me salió 17 a la 3 medios, menos 5 a la 3 medios, más la integral sobre la curva 2, eso está acá. Salió esto, 30 raíz de 17, ¿no? 30 raíz de 17 y ahí ya se queda, pues, ¿no? Y ese sería el resultado, total. Confirmen, ¿tienen alguna consulta, pregunta? Confirmen, confirmen, preguntas.
Muy bien, a ver, eso de ahí es cuando nosotros tenemos una función, escalar, pues, ¿no? Recuerden, yo tengo el techito en la parte de arriba, el techito es la función. La función que me dan es la que viene aquí en la integral. Por ejemplo, en el problema que hicimos ayer, la función era esta, x más y, ya esa era nuestra función f. En el problema de hoy, nuestra función f es la que viene aquí en el medio de la integral, 12x, ¿sí? Esa es nuestra función f, ¿no? Y lo que nosotros estamos calculando es esta área, el área que hay entre la curva y la función. Es un área plana, ¿no? La curva C es la que tú tienes que estirar, estirarla hasta que toque el techo. Y ahí se te forma como una especie de pared. ¿Ya? Esa pared, bueno, puede ser plana, puede ser curva, puede ser circular, todo depende de cómo sea nuestra curva C, pues, ¿no? Y la función f es el techo, ¿no? El límite hasta dónde va a llegar el estiramiento, pues, ¿no? Esta área es la que nosotros estamos calculando cuando uno resuelve integrales de línea. Eso es lo que vimos ayer, pues, ¿no? Tienen que aprenderse estas paramétricas, ¿sí? Paramétrica para recta, circunferencia, elipse y parábola, que son las que más se utilizan. Bueno, son las que siempre se utilizan. Ya, entonces, si tenemos dos curvas o más curvas, por ejemplo, en el problema ayer habían tres curvas, ¿no? Una recta y otra recta. Tienen que resolver la integral para cada una de ellas. Para la primera recta, luego para la segunda recta y luego para la tercera recta, porque son tres caminos diferentes. Ya son caminos diferentes. En el problema de hoy día hay dos curvas, ¿no? Una parábola y luego una recta. Hay que resolver la integral para la curva y la integral para la recta, ¿no? Ah, bueno, acá está para la curva y acá está para la recta. Y luego al final suman los dos resultados o los tres resultados, ¿no? El día de ayer, bueno, se sumaban los tres resultados. Curva uno, curva 2, curva 3. Y ese sería el área total de la figura, ¿no? Muy bien, en cambio, ¿qué pasa cuando yo tengo una función vectorial? Bueno, primero vamos viendo qué cosa es una función vectorial antes de resolver este problemita, ¿no? Voy a poner aquí como título, ¿sí? Voy a poner aquí integrales de línea para funciones vectoriales. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es una función vectorial? Se la, se la define con la letra F mayúscula, ¿sí? Y es una función que va de Rn y termina en Rm. ¿Ya qué quiere decir esto? Que comienza con n variables y el resultado son m componentes. ¿Ok? Este es el número de variables y este es el número de componentes que tiene la función. Se la llama vectorial porque esto es un vector prácticamente. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo una función f grande que va de R2 y llega a R3, quiere decir que va a ser una función con dos variables y tres componentes, por ejemplo, algo así. F de x, y, ahí está, dos variables, x, y. Y el resultado son tres componentes, qué sé yo, x, y, x por y. Así. Entonces, miren, una componente, dos componentes, tres componentes. Ustedes las pueden escribir así, de forma cartesiana, se podría decir. O también la podrían escribir así. Eh, por ejemplo, aquí, la primera coordenada x por y más la segunda componente y por j. Y si hay una tercera componente más x por y por k. En el caso de que haya una tercera componente, pues, ¿no? Este, como en este caso de aquí, miren, me dan esta función f de dos variables y tiene ¿cuántas componentes? Tiene dos componentes. Esta es la componente x por y más, y todo esto es la componente y por j, ¿sí ven? Dos componentes. Viene a ser una función que va de R2 y termina en R2. Dos componentes, dos variables, dos componentes. ¿Ya? Este, ¿Por qué se las llama funciones vectoriales? Porque si ustedes las grafican con algún programa, ¿sí? Eh, el resultado va a ser nada más que un espacio lleno de vectores, de la siguiente manera. Por ejemplo, un vector para acá, otro vector para acá, otro para acá, otro para acá.
Y en vez de tener una figura sólida, un sólido, ¿no? Una esfera, una elipse y todo lo que vimos, un elipsoide, un paraboloide, tú lo que vas a tener es un espacio o lo que se llama un campo lleno de vectores apuntando en diferentes direcciones. Eso es lo que tú vas a tener, un campo. Imaginen que es la gravedad, pues, ¿no? Eso es lo que representa una función vectorial. ¿Qué es lo que nosotros vamos a calcular? Ya no vamos a calcular un área. Ahora, imaginen que por ejemplo, aquí está el punto inicial, donde comienza el movimiento de la partícula, y por acá está el punto final, T final, ¿sí? De la partícula. Entonces la partícula se va a querer mover, digamos, en este sentido, por encima de esa curva. Esta va a ser la curva, eh, desde el punto inicial hasta el punto final, y aquí va a tener un campo que puede ser la gravedad, eh, puede ser un fluido, puede ser el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ejercer este campo? Va a ejercer una fuerza a la partícula, ¿no? La partícula se puede mover en sentido horario, sentido antihorario. El problema lo dice, y si no lo dice, se asume sentido positivo, que es sentido antihorario. Y lo que vamos a calcular nosotros es cuánto trabajo realiza esta partícula. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto trabajo realiza esta partícula para moverse desde el punto inicial hasta el punto final por encima de la curva en este campo vectorial? ¿Ya? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto trabajo realiza la partícula para moverse desde el punto inicial hasta el punto final por encima de la curva en este campo vectorial? Muy bien. ¿Cómo se calcula eso? A ver, primero, ¿cómo se representa el trabajo? El trabajo se lo representa así: integral sobre la curva de f punto dr, y al dr se le pone una flechita. Miren la diferencia con el anterior, ¿no? El anterior era así: integral sobre la curva de f por ds. ¿Ok? En cambio el de ahora es diferente, es integral sobre la curva, una f mayúscula, punto dr. ¿Sí? Totalmente diferente, ¿no? Esto representa el trabajo. Esto de aquí solo es simbología, nada más. No sirve para calcular nada, es solo simbología. ¿Qué es lo que ustedes van a utilizar? Van a utilizar la formulita de aquí. Similar a la de acá, similar, pero no es igual. Es de la siguiente manera: integral desde el punto inicial hasta el punto final. Y ahora va así, miren. F grande compuesta con R, por el momento es lo mismo que acá, lo mismo que el anterior, F compuesta con R. Ahora viene la diferencia. Vamos a hacer aquí un producto punto con R' por dt. Esa es la formulita que vamos a utilizar cuando yo trabaje con una función vectorial. ¿Ya? Es un poquito diferente al anterior. En el anterior no había este producto punto, sino era un módulo, ¿no? En cambio ahora es f compuesta con r, producto punto con r, con r'. Producto punto con r' y por dt. Esa es la formulita que vamos a utilizar. ¿Ya? A ver, cuando uno trabaja con una función vectorial, uno la suele escribir así, miren chicos. La función f se la suele escribir así: m, n, una p en el caso de que tenga tres componentes. Así se suele escribir una función vectorial: f igual a m, n, p. O también se la suele escribir así: f igual a m por i más n por j más p por k. Como por ejemplo en este ejercicio. ¿Sí? F de x, y. X, y solamente son las variables. Y aquí tengo m por i más n por j. Solo hay dos componentes, ¿no? Pero puede haber una tercera también. Ya. ¿Para qué les digo esto de aquí? Porque a ustedes les pueden pedir calcular dos cosas. Te pueden pedir calcular
la integral sobre la curva de f punto de r, que ustedes ya deben saber que esto es el trabajo, o también te pueden pedir calcular la integral sobre la curva de m por dx más n por dy más p por dz. ¿Ya? Esto de aquí solamente es simbología. Esto es simbología nada más. ¿Ok? Si me dan esta simbología de aquí, yo debo tener claro de que lo que me están pidiendo calcular es el trabajo también. Esto es igual a lo de acá. Sino que a veces me dan esta simbología para que yo logre obtener quién es la M, quién es la N y quién es la P, que son las componentes del campo. Aquí, las componentes del campo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, déjenme ver si acá en el otro ejercicio hay ese tipo de simbología. Sí, miren, aquí, miren. ¿Qué me piden calcular en este problema? Calcular la integral de x más 2 por dx más 3z por dy más y cuadrado por dz. ¿No? Entonces, si yo me acuerdo de esa simbología, esto es similar a lo de aquí. Integral de m por dx más n por dy más p por dz. ¿Y todo esto qué cosa es igual? Es igual a esto. ¿Y esto a qué es igual? Es igual al trabajo. Ah, lo que me están pidiendo es calcular el trabajo. Solo que me están cambiando la simbología nada más. Entonces con esto yo ya identifico que esto es la M, que esto es la N y que esto es la P, pues, ¿no? Lo que acompaña al de X es la M, lo que acompaña al de Y es la N, lo que acompaña al de Z es la P. Y con eso obtengo el campo. Nuestro campo F va a ser igual a, la primera componente es X más 2, la segunda componente es 3Z, la tercera componente es Y al cuadrado. Y con eso obtengo mi campo. Solamente para eso sirve, nada más. La fórmula que sirve para poder hacer un cálculo es esta de aquí. Esta es la que debemos aplicar para poder hacer cálculos, para poder calcular el trabajo. ¿Ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer, chicos? Una integral de línea para funciones vectoriales calcula el trabajo. Este trabajo sí puede salir positivo, puede salir negativo, puede salir cero, porque es un trabajo. En cambio, el problema anterior, estábamos calculando un área, y las áreas que son positivas. ¿Ok? Entonces el resultado debe salir positivo, porque es un área. Si hubiera salido negativo, ¿qué significa eso? Significa que el área está por debajo del plano XY. Eso es lo que significa, que está por debajo del plano XY, pero tu área es el valor positivo. ¿Sí? En cambio, aquí el trabajo sí puede salir positivo, negativo o cero. Muy bien. Lo primero que deben hacer es parametrizar la curva con la que van a trabajar. Eso sí, de ley, parametrizar la curva. Puede ser una parábola, una circunferencia, una elipse o una recta. Tienen que parametrizarla. Entonces, miren, me piden calcular la integral del campo vectorial. Calcular la integral del campo vectorial. O sea, esto te están pidiendo. Calcular la integral del campo vectorial a lo largo de esta curva. La integral sobre la curva del campo. Lo que me están pidiendo calcular es el trabajo. Solo hay que saber leer lo que me están pidiendo, ¿no? Calcular la integral del campo vectorial. La integral de un campo vectorial es el trabajo. A lo largo de la parábola, entonces miren, la partícula se va a mover a lo largo de esta parábola desde menos 1, 1 hasta 1, 1. Entonces, podemos hacer un grafiquito rapidito. La parábola es y igual a x cuadrado, es esta parábola que todos la conocemos. Por aquí está el punto menos 1, 1, y por aquí está el punto 1, 1, ¿no? Ya, entonces, si no te dan el sentido es antihorario. Aquí no me dicen el sentido. Ah, no, sí me dicen, miren. Aquí está el sentido. El sentido es desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 1, 1. Desde aquí hasta acá. Entonces la partícula se mueve así. Ya te dan el sentido, ¿sí ven? Ahí lo dicen, desde menos 1, 1 hasta 1, 1. Si ustedes parametrizan esta parábola, ya lo hicimos hace un momento en el problema anterior, acá lo hicimos. Parametrizamos y igual a x cuadrado. Eso nos queda t, t cuadrado. ¿El intervalo de dónde lo saco? Lo saco del gráfico, pues. En el eje X va de dónde hasta dónde. De menos 1 a 1. Entonces, este mismo intervalo es el intervalo para la t. La t va a ir de menos 1 hasta 1, ¿no? Ya tenemos nuestra paramétrica. ¿Ok?
necesito sacar R', así que de ley, o sea, en la fórmula, miren, en la fórmula necesito R', así que de una vez saquemos a R', porque lo vamos a necesitar. R' es 1,2t, ¿ya? 1,2t. Y de ahí ya aplicamos la formulita para calcular el trabajo. El trabajo es la integral desde el punto inicial, que es -1, hasta el punto final, que es 1, ¿sí? De -1 a 1. Y ponemos aquí f compuesta con r, producto punto con r', y por dt. R' yo ya lo tengo. F compuesta con r es lo que necesito resolver. ¿Ya? A ver, ¿dónde está la f? Acá está la f. Vamos a ponerla de forma cartesiana, ¿ya? Voy a ponerla aquí de forma cartesiana. Casi no es recomendable trabajarla así de forma vectorial. Vamos a ponerla de forma cartesiana. Esta es la primera componente porque está multiplicado por la y, ¿sí ven? Y esta es la segunda componente. Entonces, esto sería m y esto sería n, ¿ya? Entonces, la m vale x cuadrado menos 2x por y, coma, y la n vale y cuadrado menos 2x por y. Ahí tenemos la f, ¿sí? Recuerden que un campo siempre es así, m, n, p. La m es lo que acompaña a la i, la n es lo que acompaña a la j, y la p es lo que acompaña a la k. O si te dan la integral, la m es lo que acompaña al de x, la n es lo que acompaña al de y la p es lo que acompaña al de z. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos que resolver esto. F compuesta con R. A ver, vamos reemplazando. El trabajo es igual a la integral de -1 hasta 1. Abro un corchete o un paréntesis, como ustedes quieran. ¿Sí? Un paréntesis y hago la composición. F compuesta con R. La R es la que debe ingresar en la F. ¿Dónde está la R? Acá está la R. Aquí está la R. Esta R debo yo ingresarla. Debo ingresarla en la F. ¿Cómo la voy a ingresar? La primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y. ¿Sí? Entonces, aquí en vez de escribir X, voy a escribir T. Y aquí en vez de escribir Y, voy a escribir T al cuadrado. ¿Sí? La primera coordenada de la R es X y la segunda coordenada de la R es Y. Entonces hacemos el reemplazo nomás. Aquí te quedaría X cuadrado, sería T al cuadrado, menos 2X por Y. Menos 2, si ustedes multiplican X por Y, te quedaría T al cubo. ¿Sí? Coma. Aquí dice Y al cuadrado. ¿Cuánto vale la Y? La Y vale T al cuadrado. Pero como aquí dice Y al cuadrado, sería T a la cuarta. Eso hay que quitarle menos 2X por Y. Multipliquemos X por Y, te quedaría T al cubo. Listo. Ahí cierro el paréntesis o el corchete. Y todo esto es F compuesta con R. Eso tengo que hacerlo producto punto con R'. ¿Cuánto es R'? Es 1,2t. 1,2t. Cierro el paréntesis y multiplicado por dt. Y esa integral es la que debo resolver. ¿Ok? Aquí necesito hacer este producto punto. Te quedaría que el trabajo va a ser la integral de -1 hasta 1. Y multiplico, ¿no? Coordenada x con x, y con y. Y se suma todo, ¿no? T cuadrado menos 2t al cubo por 1, te quedaría t al cuadrado menos 2t al cubo. Y acá t a la cuarta menos 2t al cubo por 2t, te quedaría más 2t a la quinta. Este con este sería 2t a la quinta y el de aquí con el de acá sería menos 4t a la cuarta por dt. Y esa integral tienen que ya resolverla, pues, ¿no? Ya la resuelven ustedes. Y aquí podrían ayudarse de esto de -1 a 1, verificar si es par, si es impar. Podrían ayudarse de eso, ¿no? Para resolver las integrales más rápido. Recuerden que si es impar, la integral vale 0. Si es par, la integral vale 2 veces de 0 hasta 1 en este caso, ¿no? O si no, pues integran directamente y luego evalúan de 1 hasta -1, ¿no? Primero se evalúa arriba y luego se evalúa abajo. Y ahí les queda esa integral para que ustedes la resuelvan, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o pregunta.
Bueno, chicos, pilas. Mañana continuamos con esto ya. Pasen bien. Chau, chau.